todos y a todas estudiantes. En primer lugar, decirles que la calificación de la evaluación sumativa 1 arrojó mejores resultados que la primera evaluación. Hay que seguir insistiendo en torno al objetivo que ustedes buscan al escribir, un propósito, ¿ya? Ahora vamos a pasar a esta parte del módulo 5 que se refiere principalmente, como ustedes lo habrán visto, a la ortografía. En primer lugar, decirles que ustedes visiten su página web Aula Virtual y se van a dar cuenta de que hay varios elementos. Es una diapositiva que tiene mucho contenido, por lo tanto también involucra mucho estudio, memorización y ejercitación. Yo voy a reforzar algunos elementos que considero fundamentales para poder mejorar la ortografía, para poder mejorar nuestra forma escrita de comunicación. Les recuerdo que la PPT que ustedes tienen en su aula virtual contiene los siguientes elementos: las reglas de acentuación, ¿no es cierto? El acento, las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. A este respecto es muy importante hacer una distinción que está ahí en la PPT, que habla sobre el acento y la tilde. Ahí lo vamos a ver con más detalle. Después vienen elementos como el diptongo, el hiato, las palabras diacríticas, los diversos puntos, el uso de mayúscula, el uso de la B, el uso de la V, el uso de la letra H, el uso de la letra S. Todos estos elementos están en la PPT que entregó el aula virtual. Para reforzar, voy a presentarles lo siguiente. Primero, tienen que tener en cuenta qué elementos ustedes traen sobre la ortografía, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son tus fortalezas en cuanto a la ortografía? ¿Qué estrategias te han servido para mejorarla? ¿Qué palabras con frecuencia te generan dudas ortográficas? ¿Puedes reconocer algún problema frecuente? En la medida en que nos vamos desempeñando en la educación superior, vamos a ir descubriendo que déficit en ortografía. Por eso es sumamente importante que ustedes puedan ejercitar la ortografía, principalmente a través de la escritura y a través de una buena lectura. En Word hay una herramienta que nos puede ayudar mucho, que se llama el corrector automático de Word. Ustedes lo tienen que activar haciendo una revisión de su barra donde dice revisar y activar ortografía y gramática, y ahí les va a ir diciendo en rojo cuando hay un error de ortografía y en verde cuando hay una incongruencia gramatical. Algunos errores muy frecuentes. Es necesario diferenciar la preposición a del a. Muchas veces se escribe el a con solo la vocal, sin h, por no saber distinguir que viene del verbo hacer, ¿ya?
Por ejemplo, siempre que sea posible reemplazar a por haber, se trata de un a con h. Por ejemplo, es evidente que ha cambiado de haber, ¿ya? También puede reconocerse esta diferencia por el a. Siempre irá al lado de un participio, que son las palabras terminadas en ado o ido. Por ejemplo, él ha sido muy bueno conmigo. El niño ha cumplido su meta. El has también se puede escribir tanto como con h y sin h, pero el has con h se refiere al indicativo del verbo haber. Por ejemplo, yo, primera persona, yo he. Tú, vosotros, has. Él, ha. Nosotros, hemos. Vosotros habéis. Ellos han. Por ejemplo, has llegado tarde. ¿Has ido a ver a tu padre? Y el has como verbo. Se trata de la forma del imperativo correspondiente al pronombre tú del verbo hacer. Haz lo que te digo o no te dejaré salir. Haz lo que tengas que hacer. Hay palabras homónimas, que son un conjunto de dos o más palabras diferentes que se escriben o pronuncian igual. Hay que también tener este conocimiento de palabras. Por ejemplo, deshecho, que es deshacer, o que es distinto a desecho, desperdicio. Onda, que habla de profundidad, que onda de ondulación. Haré, de arar, la tierra, de haré, de hacer. Hecho, de echar, y hecho, de hacer. He hecho. Tuvo, que es un cilindro, a tuvo, que poseyó, del tener. La valla, que es una cerca, que él vaya a ir, que va del verbo ir. El azar, que es la casualidad, que el asar, que es cocinar en el horno. 100, que es una cantidad, y 100, que es la parte de la cabeza, al lado de la frente. Has de haber y haz manojo. Habría de abrir y habría de haber. Votar, desechar, de votar, sufragar. Hay palabras que con frecuencia inducen errores de ortografía acentual. Llevan tilde. Hay varios que llevan tilde cuando solo están conjugados en ciertos tiempos verbales. Por ejemplo, en presente primera persona, saco, yo saco la basura. En cambio, en el pasado tercera persona, sacó, él sacó la basura. En presente primera persona, redacto, yo redacto un texto. El pasado tercera persona, redactó él un texto. O escucho, yo escucho música clásica. En cambio, escuchó música clásica. En futuro, ejecutará. El procedimiento se ejecutará mañana, que es distinto a el presente subjuntivo ejecutará, ojalá se ejecutara temprano. Estimará, estimará el resultado, o que es distinto a estimara si el resultado se cumpliría cierta hipótesis. Adjuntará, el director adjuntará la pauta, o adjuntara, si adjuntara la pauta el trabajo sería más fácil.
Algunas fórmulas rápidas: terminación, conción, c, i o tilde n, contratación, conjugación. La fórmula del IA: establecería, concluiría, se recomendaría. Estos verbos terminados en vocal: provoqué, otorgué, negocié, que son palabras agudas porque terminan en una letra vocal y se tildan y acentúan en la vocal. Y las esdrújulas, que son las acentuadas en la antepenúltima sílaba, las reconoceremos porque después de la sílaba acentuada le siguen dos sílabas. Por ejemplo, envíeme robótica. El uso del cómo versus el cómo. Cómo sin acento se refiere a una comparación. Ella es como un libro cerrado. Él, como con acento, se refiere a un modo de darse, es decir, ¿de qué manera? ¿De qué modo? O cuándo se puede sustituir el por qué, por ejemplo. ¿Cómo pudiste? Hay que explicar cómo hacerlo. El solo ya se acepta que se puede escribir sin tilde. Otras palabras que nos inducen a error muchas veces es el por qué, el porque y el por qué. El por qué, separado y con acento, se utiliza de manera interrogativa. ¿Por qué me has hecho esto? El por qué, junto y sin acento, se utiliza como causa. Esto ocurre porque no hemos podido verlo antes. El por qué, junto y sin acento, se utiliza también como causa, pero es un sustantivo y se usa precedido de determinantes como el. No entiendo el por qué lo hizo. Otros monosílabos y tildes diacríticos. ¿Qué significa tildes diacríticos? Que son palabras también que se escriben de la misma forma, pero se tildan de otra. Y aquí hay una descripción, ¿ya? El de y el de, ¿ya? Por ejemplo, el de con tilde, de acuerdo a su hija de mi parte. Es una forma del verbo dar. El problema está resuelto, que es distinto del él, que es un pronombre personal. Una conjunción adversativa más que el adverbio más. Tu auto es más rápido que el mío. El adjetivo posesivo mi que el pronombre personal mi. El uso de las mayúsculas. Las mayúsculas por regla general se utilizan para nombres propios. Juan, Alfredo, Domínguez. Sin embargo, hay otros casos en que se escribe con mayúsculas, los que suelen provocarnos confusiones. Los nombres de cargo de alto mando o rango religioso y político. Por ejemplo, el Papa, el Primer Ministro, el Presidente, el Duque. Por ejemplo, instituciones, el Ejército, la Judicatura, Universidad, Estado, gobiernos. Los nombres de edades o épocas históricas, por ejemplo, la Edad de Oro, la Revolución Francesa, el Renacimiento. Los nombres de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Los nombres de zonas geográficas que abarcan distintos países, Occidente, Medio Oriente, Oriente Medio, Hispanoamérica. Con respecto a las evaluaciones. La evaluación sumativa 2. La evaluación sumativa 2 consiste en la elaboración de un texto escrito en el cual explique el motivo por el cual está estudiando su carrera. Algunas consideraciones. El trabajo es de autoría propia, de carácter individual,
No puede utilizarse un trabajo hecho por otra persona ni referencias de autor. Se considera plagio si se encontraran características de este tipo. El trabajo debe tener una estructura formal con una introducción breve, un desarrollo, una conclusión o cierre. El texto elaborado tiene que señalar un público objetivo al cual se está dirigiendo, por lo cual el lenguaje debe ser adaptado a dicho propósito. Por ejemplo, si es dirigido a otros compañeros, será de una manera coloquial; si es dirigido a docentes o a jefes de carrera, debe ser de manera formal. El texto tiene como extensión mínima 1,5 hojas y máximo 2 hojas. Recuerde, si realiza el trabajo de forma manuscrita, la letra debe ser clara y legible. En el caso de un texto en formato electrónico, utilice la fuente letra Arial, Time New Roman, Calibri, tamaño 12, espaciado simple. Debe utilizar correctamente la ortografía acentual, puntual, uso de mayúsculas, que hemos abordado en los contenidos del módulo 4 y 5. Como siempre, les presento la rúbrica de evaluación. Seleccione información pertinente a los propósitos de su especialidad para la redacción de un texto. El tema seleccionado es de su especialidad e integra elementos de temáticas acordes para su desarrollo. Además, agrega valor, ya que genera o integra temas relacionados. 2. Estructura de textos breves con información pertinente de acuerdo a un orden establecido. La estructura del texto es pertinente y ordenada, presenta inicio, desarrollo, cierre. Adapta la comunicación de acuerdo al destinatario, objetivo y contexto. El lenguaje utilizado en el texto es de acuerdo al destinatario, objetivo y contexto. Realizas énfasis en las oraciones para el público objetivo. Ajusta el texto a su propósito y al tema. El lenguaje utilizado en el texto es formal y acorde al propósito del tema. Utiliza ortografía acentual, puntual y uso de mayúsculas. No tiene errores de acentuación ni de puntuación. El trabajo cumple con todos los aspectos formales solicitados. A ver, vamos a ver algunas cosas. Muy bien. ¿Algunas preguntas? Ya, estoy desesperada. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver algunas preguntas. Profe, tuve un problema recién. Me di cuenta que el módulo 4 lo envié, pero quedó en borrador, no enviado. ¿Qué puedo hacer? Javiera, deja ver si lo revisé. ¿Ya? Tienes que volver a enviarla. Claro, como dice Valentina, tienes que volver a enviarla. ¿Ya? Si quedó en borrador, tú puedes volver a enviarla. Ya. No te desesperes, Javiera. Vamos a solucionar el problema. Ya. Belén recién se pudo conectar a la videoconferencia. Ya. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ya. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? A ver, voy a poner cámara para que sea más interactivo. Ya. ¿Cómo están? Miren, vamos a ver algunas pistas para el trabajo del día domingo, ¿no es cierto? Que son dos, ¿ya?
El primero se refiere a este elemento que es muy importante, que es la ortografía. Todos sabemos que la ortografía no la vamos a mejorar eh, de un momento para otro, ¿ya? Es un proceso lento, ¿ya? Em, yo les voy a pedir algo, ¿ya? Voy a pedir algo. ¿Me escuchan? Yamilet, profe, no se escucha, me dice Yamilet. Ah, ya. ¿Cómo es eso de abarcar el módulo 4 y 5 en la tarea? Es, ¿Ustedes se acuerdan que ya hemos visto la carta? O sea, en el fondo es abarcar todo lo que diga relación con la escritura, ¿ya? Esta, esta parte del módulo 4 y 5 se refiere principalmente a la comunicación escrita, ¿ya? Y a las reglas de ortografía. En el módulo 4 ustedes vieron algo sobre cómo escribir una carta, ¿no es cierto? Ahora tiene que ver con la ortografía. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, cuando redacten este escrito, lo hagan revisándolo muy bien, ¿ya? Ocupando bien las palabras. Eh, Tiene que ver con este aspecto de la comunicación, que es darme a entender por medio de un texto. Como les decía antes, chicos, aquí hace falta eh, mucho avance, mucho estudio, porque por lo general los chilenos leemos muy poco, nos aburre. Entonces, por eso como por lo general todos los chilenos tenemos mala ortografía y a veces no comprendemos bien lo que estamos leyendo. Entonces, por eso yo les invito ahora a que hagan este esfuerzo, hagan este escrito, ¿ya? Este escrito está destinado principalmente a que ustedes den a entender por qué razones entraron a estudiar la carrera que están estudiando, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto a la evaluación? Entonces, tienen que comprender, como yo les decía, este, un objetivo, un público objetivo. ¿A quién vas a dirigirlo? Trata de que sea a un público adulto, ¿m? Donde tú puedas eh, usar bien las reglas ortográficas, eh, así como ustedes escribieron la carta, con un lenguaje formal, respetuoso. Respetuoso no solamente por la persona que ustedes escriben, sino también respetuoso por ustedes mismos. Cuando ustedes escriben, cuando ustedes escriben, tienen que escribir de tal modo de que esa persona me entienda y me valore porque yo le estoy escribiendo de buena forma. Cuando ustedes dicen algunas veces, eh, jóvenes dicen, ¿por qué me habla mal, no es cierto? Entonces, lo mismo, si yo lo traté bien, o respeta para que te respeten. Entonces, cuando tú escribes algo sin falta de ortografía, estás respetando. Cuando tú escribes algo sin falta de ortografía, te estás dando a entender mucho mejor. Em, Cuando yo les hablé de la carta, también les hablé de los puntos, ¿ya? Em, Vayan, por favor, a la, desde la diapositiva 14 en adelante, em, se dan a conocer los puntos, ¿ya? El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los paréntesis, los signos de interrogación, los de exclamación, las comillas, ¿ya? ¿Me podría explicar el primer punto de la rúbrica que habla del tema seleccionado y el punto, el lenguaje utilizado de acuerdo al destinatario? Ya, tú vas a escribir con respecto al destinatario, tú vas a escribir esta carta o esta historia relatando tu deseo de estudiar tu carrera destinado a alguna persona.
puede ser a un profesor, a un jefe de carrera. Trata de que sea, como te decía, a un adulto, ¿ya? Y el tema seleccionado, tú tienes que decir, eh, voy a contarles mis motivaciones personales para poder estudiar mi carrera. ¿Se fijan? El tema es contar tus motivaciones personales, vocacionales, que tú tienes para poder embarcarte en tu carrera. Nayeli, ¿está claro? ¿Están claros los dos puntos? Entonces, el tema seleccionado es, voy a explicar por qué elegí la carrera para poder desarrollarme como ser humano. Y el destinatario se lo puede dirigir quizás a un joven, o a un adulto, o a un profesor, o a una autoridad. Pero trata de hacerlo a una persona adulta para que puedas obligarte a escribir en un lenguaje formal, ¿ya? Yo les recomiendo de todo corazón de que lean estas diapositivas, ¿ya? Que son más de 40. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes escriban este texto, lo hagan con tal grado de conciencia y amor que no se equivoquen, ¿ya? No se equivoquen en ortografía. Sí, puedo hacer en un formato, sí, puede ser una carta, puede ser una historia, puede ser un relato, ¿ya? Como es, o una argumentación, ¿ya? Como esto es algo más personal, no cabe tanto dentro del texto informativo, es más bien narrativo o argumentativo. ¿Se fijan que tiene que ver también con los tipos de texto? ¿Ya? Entonces, el tipo de texto tiene que ser más bien narrativo, argumentativo, donde ustedes digan el por qué eligieron esta carrera. ¿Ya? ¿Algo más, niños? ¿Niñas? Profe, yo tengo una duda. Belén. Lo que pasa es que en el, donde pone usted la evaluación, la ¿Mm? acumulativa, la sumativa, donde nos da a conocer que tenemos tareas, ¿Sí? va más fácil, salen dos, que es la tarea sumativa y después la tarea sumativa pendiente. O sea, de los dos módulos es la misma, ¿verdad? Mira, este módulo tiene, tiene dos evaluaciones, ¿ya? Una para... las dos son para el día 26, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, una es este escrito y la otra es hacer un pequeño organizador gráfico. Por eso hay dos evaluaciones. Un pequeño organizador gráfico donde ustedes tienen que contestar lo siguiente. Les voy a compartir pantalla. Ah, ya. ¿Ya? No, no había leído, no había Es, leído ese ya, por eso, organizador mira. gráfico. Ya voy a seguir compartiendo. ¿Ya? Entonces, esta es la del domingo que habla del texto que ustedes tienen que escribir. Y el segundo es una evaluación formativa. Basándose en el siguiente caso, construya un organizador gráfico. Ya lo hicieron, ¿se acuerdan? Con elementos de la comunicación. ¿Ya? Emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto. ¿Ya? Entonces, el emisor es de quien entrega el mensaje. El receptor, el nombre de quien recibe el mensaje. El mensaje, que es lo que se quiere comunicar. El código es escrito u oral, palabras o señas. El canal es el aire, internet, teléfono, correo. Contexto, las circunstancias en las cuales se produce la comunicación, lugar y tiempo. Entonces, lo que ustedes tienen que desmembrar es este cuento. A ver, lo vamos a leer. El troll, enfurecido, volvió a la cueva para exigir al mago que le devolviera su talento artístico. Pero, a pesar de sus intentos, el mago no consiguió nada. Su varita estaba tan polvorienta y seca por falta de uso que apenas quedaba
nada de su brillo mágico. Me temo que he perdido mi don para la magia, malvado troll, y parece que tú has perdido también tu don para las artes. ¡Mentira!, rugió el troll mientras se ponía a dibujar. Mira este dibujo, es magnífico. Pero no lo era. Y así se lo dijo el mago, y volvió a decirlo cada una de los miles de veces que el curioso troll le mostró un nuevo dibujo, su más reciente escultura o su última melodía. Hasta que un día el anciano mago, sintiéndose muy débil, suplicó a Troll que lo liberase. Si me liberas, te devolvería tu arte, dijo. Entonces, ahí hay un diálogo, hay un emisor, un receptor, un código, un canal. Ustedes tienen que, de manera gráfica, en un organizador gráfico, decirnos qué es, cómo ustedes describirían gráficamente este caso. Ya, eso era la segunda parte. Mejor hacerlo de inmediato, ya que son dos trabajos para el día domingo. Entonces, para que ustedes puedan hacerlo esto a partir del módulo 6. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Entonces, la tarea es muy sencilla. Les pido que ahora lean, traten de bajar las reglas ortográficas, tanto las que están en la diapositiva de NAC como las que yo les acabo de entregar, para que puedan escribir a conciencia, ¿ya? Tratando de, yo sé que ustedes lo hacen y lo están haciendo bien, de escribir a conciencia diciendo, esta carta, mi tema es dar a conocer mis motivaciones personales para llegar a estudiar mi carrera. ¿Por qué? ¿Por qué yo me motivé a estudiar? Está dirigido, les voy a pedir que sea un público formal, ¿ya? Tratando de ustedes mismas ir corrigiéndose, ustedes mismos ir corrigiéndose. Corregir cuando abrevian, que abrevien bien, poder distinguir los verbos, poder distinguir los nombres, los que van con mayúscula, los que van en minúscula, poder distinguir cuándo comienza y cuándo termina una oración. ¿Se acuerda que yo les decía que una oración en sí misma es un conjunto, es completo, porque está unido a través de un verbo? Y ahí se acaba, punto, ¿no es cierto? Sigue otra oración. Cuando cambiamos de tema, ¿no es cierto? En la carta se ve muy claramente cuando cambio de tema, cuando termino mi saludo introductorio, paso después a un largo cuerpo de desarrollo de mis ideas, que también lo puedo subdividir en párrafos. Y después un cierre y finalmente la rúbrica. En este caso sería bueno que ustedes pusieran su nombre, despidiéndose de la persona que los va a leer de manera atenta. ¿Ya? Yamilet pregunta, profe, ¿el organizador gráfico es de ese tema? Sí, el organizador gráfico tú tienes que organizarlo de acuerdo al módulo 6, ¿ya? Que ya estamos comenzando a hablar del tipo de comunicación oral, ¿ya? Entonces, para hacer el organizador gráfico, básense en ese cuento del troll que está en esta presentación que les hice. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profesor, ¿los dos trabajos se mandan para el domingo? Para el domingo, sí. ¿Ya? Los dos. Los dos. Pero, obviamente, Adriana, es muy importante aquí. Para mí, el más importante de los dos, el fundamental, es esa historia, esa comunicación que ustedes quieren entablar
con una persona dándole a conocer su motivación. Comiencen a escribir, soltar la mano, ¿ya? Escribir, 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 lean, ¿ya? Profe, puede ser de cualquier persona. ¿Qué cosa? ¿Cualquier tema? No, tiene que ver con la motivación. ¿Qué es lo que te mueve a ti a estudiar tu carrera? ¿Por qué te motivaste? ¿Ya? Contarlo. Yo me motivé porque cuando era niña iba al hospital y veía a las enfermeras que entregaban su vida por los enfermos, por ejemplo. Y relatar. Pero traten de cuidar bien la ortografía, bien las comas. Cuando ya quieran enumerar, ponen una coma. Cuando quieran terminar, ponen un punto. ¿Ya? Profesor. eh, eh, Javiera, te voy a pedir que de ahí me des tu nombre y apellido. Envíamelo por mensaje y yo lo voy a solucionar. ¿Ya? Les voy a pedir a las estudiantes que tienen algún problema con el aula virtual que me escriban un mensaje a través del aula virtual, ¿ya? O a mi correo, por favor. Ya. ¿Más preguntas? Ya, ya. Tengo las dudas de Javiera Constanza Retamal Quirós y Ailén Cecilia. Cecilia Riquelme. Bien. Bueno, si no hay más dudas, yo voy a ir solucionando eso con el paso del día. Les agradezco su atención. Cualquier duda, consulta. Sí, Nicole. Muy bien. Nicole, tú haces un organizador gráfico, tú lees el texto y aplicas y descubres en el texto cuáles son los elementos, ¿ya? Por ejemplo, tienes que describir quién es el que emite el mensaje, nombre de quien entrega el mensaje, receptor, nombre de quien recibe el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Lo que se quiere decir o comunicar. El código escrito u oral. ¿Qué palabras, señas se ocupan? ¿Cuál es el canal de comunicación que hay entre ellos? ¿Y cuál es el contexto? ¿Ya? A partir de estos elementos que están en las diapositivas del módulo 6, puedes contestar y hacer tu organizador gráfico. ¿Ya? ¿Algo más, alumnos? Ya, ya, chiquillos. Buenos días, gracias por la amabilidad, por conectarse. Les pido que por favor se conecten entre ustedes.